la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Un día fui al campo a buscar mangos. Cuando me acerqué a un árbol de mango, vi que había una rama que estaba cargada de mangos desde lejos. Entonces esos mangos estaban en un color diferente. La rama se había cortado y esa rama, aunque parecía que estaba pegada del tronco del árbol, no lo estaba. Así que esos mangos habían cambiado de color, algunos estaban secos, no se parecían en nada a aquellas ramas que estaban conectadas al tronco. Esos otros mangos estaban jugosos, estaban diferentes. Así que le pregunté al dueño, ¿qué se harán con esos mangos entonces? Pues simplemente se van a cortar y los vamos a tirar a los cerdos o simplemente los vamos a quemar las ramas. Ese día entendí mucho mejor lo que Jesús enseñó cuando hablaba con sus discípulos acerca de los beneficios de permanecer en Él. Yo soy el pastor Enrique de la Rosa y quiero invitarte en este hermoso viaje a ver los beneficios de permanecer en Cristo. Quiero invitarte a que ores conmigo antes de abrir la palabra de Dios. Querido Padre y Dios, muchas gracias en esta hermosa hora por tu palabra. Al abrir tu palabra queremos pedirte que sea el Espíritu Santo que nos hable. Los amigos que están mirando en esta hora, Señor, queremos una bendición sobre ellos, Señor, y sobre sus familiares, Señor. Que ellos entiendan y comprendan, guiados por el Espíritu Santo, los beneficios de permanecer en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Quiero invitarte que vayas conmigo al Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, y veamos allí 10 beneficios de permanecer en Jesús. Jesús tomó el ejemplo no de un árbol de mangos, ni de manzanas. Habló allí de lo que era más común en ese tiempo, lo que conocían todos, acerca de una vid, un árbol de uvas. Cómo era importante que para que la vid creciera allí, para que el racimo de la vid, de las uvas, fuera jugoso y fuera sabroso y pudiera crecer y estar vigorizado, debería estar conectado a la vid, al tronco. El pámpano debía estar conectado al tronco. Por eso quiero invitarte entonces que veamos juntos estos 10 beneficios. El primer beneficio lo vamos a encontrar en el versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto será limpiado y llevará mucho fruto. La limpieza en un árbol, quitar todas las hojas que están allí secas y las ramitas que se están dañando, sirve para que esa rama siga creciendo mucho mejor y sus frutos puedan llegar mucho mejor hacia sus frutos, la savia, la energía y todos los nutrientes necesarios. Así que el primer beneficio que nosotros encontramos cuando nosotros permanecemos en Cristo es que el Señor nos limpia. ¿Sabe? Todos nosotros tenemos algunas cosas en la vida que estorban el crecimiento espiritual, que estorban que nosotros podamos estar vigorosos espiritualmente. Así que el primer beneficio que nosotros recibimos es que Dios promete limpiarnos, promete quitarnos todas esas cosas que a Dios le desagradan, todas esas cosas que impiden que tú y yo podamos crecer y ser cristianos fructíferos y vigorosos. Y si tenemos frutos, entonces podamos dar más frutos. Pero si aún no tenemos frutos, entonces podamos tener frutos. Segundo beneficio, lo vamos a encontrar en el versículo 4, 5 y 6. Jesús dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo
si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, Jesús dice. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará muchos frutos, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que permanece en mí, este no será cortado. Y aquel que no permanece, entonces el versículo 6 está diciendo que será un pámpano que será cortado y entonces se secará y luego será echado al fuego. Así que este beneficio, el segundo beneficio que encontramos, es que cuando nosotros permanecemos en Cristo, así como la rama o el pámpano, que es la parte que está conectada de la rama a la fruta, entonces esa fruta crece y puede ese pámpano dar frutos. Realmente es una realidad. Una rama que no está conectada al tronco no puede dar frutos. Toda rama que se corta, que se quiebra, no llega hacia ella la energía, no llega la vitalidad que necesita para poder dar frutos, para dar flores. Y para así entonces, luego esas flores convertirse en frutos. Asimismo, todo aquel que no permanece en Cristo, todo aquel que se separa de Cristo, todo aquel que siente que quizás por alguna razón puede hacer las cosas por sí mismo, entonces no puede dar fruto, no puede crecer, no puede tener una vida espiritual saludable. ¿Te gustaría seguir creciendo? ¿Te gustaría seguir siendo vigorizado, poder vencer las tentaciones? Pues la solución mejor es para dar frutos espirituales, entonces tenemos que estar conectados a Cristo Jesús, que es la vid verdadera. En el mismo versículo 6, la parte final del versículo 6 habla de el sexto beneficio o resultado de estar conectado a Cristo. Dice que el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se seca, y los recogen y lo echan al fuego y arde. Así que aquel que permanece en Cristo no se seca. Aquel que permanece en Cristo no es inservible. ¿Te has preguntado alguna vez por qué personas que se ven muy vigorosas y fuertes espiritualmente, en algún momento de su vida cambian? Y entonces la vida cristiana ya no tiene sentido. Y dicen que sus ojos se abrieron. ¿Saben qué? Se secaron espiritualmente. Porque dejaron de permanecer en Jesús. Se secaron espiritualmente porque ya Jesús no era el centro de su vida. Y ya la savia, allí, esa energía, esa sustancia espiritual dejó de llegar hacia ellos. Y ya lamentablemente no estaban dando frutos. El cuarto beneficio o resultado de estar en Cristo lo encontramos allí en el versículo 6 también. En el versículo 6 dice que el que permanece en Cristo entonces no es cortado. ¿Por qué? Porque el que no permanece entonces es cortado. Y al ser cortado, así como ese árbol que yo les contaba al principio, que de lejos se veía que la rama estaba pegada al árbol, pero en realidad no estaba pegada al árbol. No estaba pegada al árbol. Entonces sus frutos no habían crecido ni habían madurado a lo adecuado. Así que el dueño lamentablemente tenía que cortar la rama por completo y desecharla. Y sus frutos no lograr el motivo y el propósito adecuado. Asimismo, aquel que no permanece en Cristo, en un día será cortado por completo y será destruido. Así que el beneficio que nosotros tenemos al permanecer en Cristo es la garantía de nunca ser cortados de Dios. Nunca ser cortados, y si nunca somos cortados, entonces nunca nos secaremos. Vamos al siguiente beneficio. Versículo 7, perdón. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Qué hermosa promesa. Aquellos que permanecen en Cristo,
están conectados a Cristo, están recibiendo de Cristo. Entonces, cuando tienen una necesidad, ¿quién se la suple? Cristo. Cuando necesitan algo, cuando están pidiendo algo, cuando están orando por algo, ¿quién los escucha? Cristo. Y el Señor está diciendo que todo lo que pida, todo lo que necesiten, todo lo que ustedes quieran, porque están conectados a Cristo, os será hecho. Lo van a recibir. No sé si alguna vez te ha preguntado entonces, ¿por qué mis oraciones no son escuchadas? ¿Será que Dios no las escucha? ¿Será que quizás necesitas conectarte más? ¿Será que necesitas hacer un cambio? ¿Será que Dios está esperando para darte lo necesario o estás recibiendo lo necesario y necesitas conectarte un poco más? Veamos el siguiente beneficio. Versículo 8. Todo aquel que está conectado a Cristo, dice el versículo 8, glorifica a Dios. Esto es un beneficio, pero también podemos mirarlo como algo que muestra de quiénes están conectados a Dios. Quiénes están conectados a la vida verdadera. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué? Porque todo aquel que está conectado a Cristo y da frutos, entonces también esos frutos glorifican al Padre. Gloria a Dios por eso, porque nosotros podemos glorificar a Dios en nuestra vida, pero si glorificamos a Dios con nuestros frutos, también aquellas ramas que no están conectadas pueden pasar un cambio y en vez de glorificar a Dios, pueden deshonrar a Dios. Por eso la importancia de que si tú quieres glorificar a Dios, si nosotros queremos glorificar a Dios, tenemos que estar conectados a la vid verdadera que es Cristo Jesús. El siguiente beneficio lo encontramos en el versículo 9. Como el Padre me ama, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Aquel que permanece en Cristo, no solamente permanece en la persona de Cristo, sino que permanece en el amor de Jesús. Es amado por Jesús. Y el Señor nos ama inmensamente. Y qué evidencia más grande es esta de que Él se dio por nosotros. Pero aún así no solamente se dio por nosotros para que tuviéramos vida, sino que también desea que estemos conectados a Él para que sigamos viviendo y para que esa vida pueda fluir y esa vida sea real, para que recibamos su savia, para que recibamos su poder, sus nutrientes para estar nutridos espiritualmente. El versículo 10 allí nos muestra el 9. Versículo 10 nos muestra el noveno beneficio de permanecer en Cristo. Te invito a leerlo conmigo. Estamos leyendo en Juan 15. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Todo aquel que permanece en Cristo guarda los mandamientos. Todo aquel que permanece en Cristo no le es difícil guardar los mandamientos de Dios. Todo aquel que permanece en Jesús no le es gravoso. ¿Por qué? Porque está conectado a la vida verdadera. Está conectado y está recibiendo la savia necesaria para que pueda crecer, para que sus frutos sean reales. Porque al estar conectado a Cristo Jesús, está conectado al poder supremo. Y guarda los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos no le son difíciles para él. Y el gozo de Cristo permanece en él también. Así que, ¿te has preguntado alguna vez? Algunas personas se preguntan, ¿cómo yo puedo cambiar para permitir que los mandamientos de Dios fluyan en mi vida? ¿Cómo yo puedo hacer que los mandamientos de Dios sean más reales en mi vida? He conocido personas que me cuentan que a principio en su vida espiritual era muy difícil. Era muy difícil obedecer.
pero llegó un momento que se conectaron a Cristo Jesús. Amaron estar conectados a Él. Y ya no le era difícil. Ya no le era difícil seguir obedeciendo al Señor en lo que el Señor estaba mostrando a través de su palabra. Obedecer lo que el Señor le estaba diciendo no era gravoso para ellos. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios y estaban conectados a Él. Y no solamente en un momento, porque el asunto no es conectarse. Si vas a ver, hemos mencionado varias veces en varios versículos la palabra permanecer. Permanecer indica estar constantes, no conectados un día por necesidad, porque muchas veces hay personas que se conectan a Dios o creen que se están conectando a Dios o están abiertos a conectarse a Dios cuando necesitan, pero luego que tienen lo que necesitan, entonces se desconectan. Aquí habla varias veces que debemos permanecer conectado. Un árbol, toda rama que permanece conectada a él, esa rama tiene vida. Sus hojas tienen vida, sus hojas van a recibir la salvia constantemente de ese árbol. Y ese árbol va a hacer que entonces, esa rama va a hacer que el árbol se vea más hermoso. Así que esa rama está brindándole un beneficio para que el público vea que ese árbol está bonito. Y por eso entonces es que en el versículo 8 va a decir que nuestras obras glorifican a nuestro Padre, a Jesús, a su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque estamos conectados a Él. Y por eso es importante permanecer conectado a Cristo Jesús. Entonces, cuando permanecemos conectados a Cristo Jesús, la rama no le es imposible, no es trabajoso que esa rama dé frutos. Un árbol de mango, sus ramas, no le es trabajoso dar frutos. ¿Por qué? Porque está conectada. Ella no tiene que hacer nada diferente. Al estar conectada al árbol, automáticamente da el fruto. Sus hojas, las que se caen, son reemplazadas. ¿Por qué? Porque está conectada. Y cuando llega el momento de dar fruto, cuando llega la temporada de ese fruto, automáticamente cada rama del árbol comienza a florecer. Cada rama del árbol comienza entonces a echar flores. Y entonces allí comienza un proceso y luego viene el fruto. Pero si durante el proceso, digamos que la rama se desprende antes de que llegue la temporada, esa rama en el suelo no dará frutos. Esa rama en el suelo se secará y ya no es parte del árbol. Por eso es que Jesús nos anima a que permanezcamos conectados a Él. No es porque quiere tenernos esclavizados allí. No es porque quiere que nosotros le estemos sirviendo por servirle. Es porque junto con ese servicio nosotros tenemos un beneficio. Y ya hemos visto los beneficios. El Señor nos limpia a nosotros. Damos frutos automáticamente. Nunca somos cortados. Nunca somos secados. Lo que pedimos lo recibimos. Glorificamos a Dios. Dios nos muestra su amor al permanecer conectado a Cristo Jesús. Y el versículo 11 nos muestra allí el último punto. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, o como algunas versiones van a decir, completo. Aquellos que permanecen conectados a Cristo tienen gozo. Su gozo no son por las cosas materiales que tienen, porque las cosas materiales, aunque son necesarias, son pasajeras. Hoy podemos tenerla, mañana no. Hoy podemos tener un carro y mañana podemos perderlo. Hoy podemos tener una casa y venir un desastre. Qué triste es saber muchas veces cuando vemos noticias de personas que pasan por desastres naturales, incendios, tornados, ciclones, y muchas veces todos sus años, en días pasados, leía la noticia. Y qué triste fue ver la noticia de un hombre que por 20 años en este país luchó
y un fuego llegó y le destruyó todo lo que había logrado durante esos 20 años. ¿Sabes qué? Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando estamos conectados a Cristo Jesús, nuestro gozo no es por las cosas materiales. ¿Duelen? Sí, dolerían perderlas. Así como cuando Job perdió todas las cosas que tenía, todo lo material que tenía, como estaba conectado a Dios, como su gozo era el alabar a Dios, como su gozo no estaba en eso que tenía, entonces él pudo permanecer. Y aunque vinieron los problemas, aunque vinieron las dificultades, aunque fue golpeado, aunque su familia, sus amigos también lo abandonaban, él estaba conectado a la fuente mayor y pudo al final, después de todo, experimentar el gozo. Cristo Jesús nos llama a que estemos conectados a Él. Nos llama a que podamos estar conectados, permanecer conectados a la verdadera vid. Mi pregunta es, ¿cómo te consideras tú? ¿Estás conectado a la verdadera vid? ¿Está conectado a aquel que puede darte los nutrientes necesarios para poder crecer espiritualmente? ¿Está conectado a aquel que puede darle sentido y valor a tu vida? ¿Está conectado a aquel que puede realmente darte un gozo completo, un gozo real? Yo quiero invitarte a que no solamente te conectes a Dios, a que no solamente te conectes a Cristo, sino que permanezcas. Porque el texto varias veces dice esto, permaneced en mí. Si te gustaría recibir los beneficios de limpieza espiritual, si te gustaría recibir los beneficios de dar fruto real, si te gustaría recibir el beneficio de poder glorificar a Dios en tu vida con tus obras, de poder permanecer y seguir creciendo, te invito a que permanezcas en Cristo Jesús. Quizás esté hablando para alguien en esta hora que al estar mirando este video por alguna razón se ha apartado, por alguna razón se ha alejado del Señor. Quizás esté hablando para alguien que esté fallando espiritualmente, esté flaqueando espiritualmente. Quizás esté hablando para alguien que nunca ha venido a los pies de Cristo, pero le gustaría recibir los beneficios de estar conectado a Cristo. Yo quiero invitarte que en esta hora, allí donde tú estás, tú abras tu corazón y le digas, Jesús, yo quiero conectarme a ti. Y no solamente quiero conectarme a ti, sino yo quiero permanecer en ti. Yo quiero ser limpiado por ti. Yo quiero sentir un gozo completo. Yo quiero glorificar a Dios en mi vida. Y te quiero invitar que en esta hora se lo digas y se lo digas orando conmigo. Oramos. Querido Dios, te agradecemos, oh Señor, porque en Cristo Jesús nos regalas tantos beneficios al poder conectarnos a Él. Hoy hemos visto unos cuantos beneficios que podemos recibir cuando nosotros nos conectamos a Él. Ayúdanos solamente a conectarnos, Señor, sino a permanecer en Él. Tú que estás mirando, Señor, en este momento, los amigos y las amigas que están allí mirando el video, Señor. Y que en esta hora el Espíritu Santo ha tocado sus corazones. Oh Señor, aquellos que desean conectarse contigo. Aquellos, Señor, aquellos que desean permanecer conectados a ti, Señor. Ya sea, Señor, que por alguna razón se hayan apartado. Ya sea, Señor, que por alguna razón estén flaqueando. Que tú, Señor, los conectes a Cristo. Y que, oh Señor, el pegamento de la fe, el pegamento de la gracia que tú nos das, Señor, les haga permanecer conectados a ti, Señor. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, en el cual te agradecemos. Amén. Amén. Dios te bendiga mucho.